y conocido por sus malas amistades, inesperados cambios de ministros, pequeños escándalos, los que han tratado a este boquisucio lenguilargo, voltearepas insigne, las lecciones del lobo feroz. El termómetro indica que ya pasaron los días más aciagos hasta ahora de Gustavo Petro en el sillón presidencial. Formada la tremolina, alborotada la opinión pública, trepidante los medios de comunicación, ilusionada la derecha con el descenso del gobierno en las encuestas, convocadas las manifestaciones populares y en pleno delirio indecente del fiscal y la procuradora, Armando Benedetti hizo maletas y se marchó a ver una final de fútbol en Turquía. Antes de que estas cosas ocurrieran, gentes política y personalmente cercanas a él se extrañaban de que semejante individuo, que a veces parece de zarzuela y a veces de película de los Cohen, fuera uno de quienes deciden la suerte del país. Los que han tratado a este boquisucio lenguilargo, voltearepas insigne, ha recorrido todo el arco político, vanidoso irreparable, vicioso confeso, ruidoso profesional y conocido por sus malas amistades, temían que en algún momento protagonizara lo que los franceses llaman los 400 golpes, es decir, un estallido incontrolado que se lleva de calle las conveniencias y el sentido moral. Exactamente así pasó cuando le pisaron al embajador, ahora ex embajador ya, lo que él llama su dignidad personal, pero solo es su vanidad espumosa. Se sintió ofendido y disparó los cañones. ¿Cómo pudo suceder que tal sujeto estremeciera al gobierno y monopolizara los titulares de prensa en una nación agobiada por problemas mayúsculos de pobreza e inseguridad? Para explicarlo hace falta acudir al mensaje didáctico de los cuentos infantiles. Había una vez en un bosque 3 cerditos hermanos que, asustados por la cercana presencia del lobo feroz, decidieron construir unas casas que los protegieran. El menor la levantó con techo y paredes de paja. El de la mitad usó tablones y el mayor, siempre el más sabio y el más experto, empleó cemento y ladrillo. Tardó más, pero su casa fue la única que resistió los esfuerzos del lobo por derribarla. La de paja aguantó unos pocos minutos y la de tablones una hora. La crisis que causó en el bosque colombiano el lobo Benedetti no se explica por el poder de la bestia feroz, sino por la debilidad del gobierno. La solidez de los primeros pasos de Petro en el más alto cargo nacional era como la casa del chanchito sabio. A fuerza de bandazos, inesperados cambios de ministros, pequeños escándalos, la vivienda pasó a ser de tablones y terminó de paja, por lo que bastó un soplo del lobo feroz para hacerla volar. Petro debe aceptar con humildad que la reciente crisis tuvo origen endógeno. Él escogió a un lobo como compañero. Él echó a los aliados de centro izquierda que aportaban solidez y a él le tocó afrontar los ventarrones en un racho de paja cuando lo tenía todo para haber consolidado una vivienda resistente. Cosa distinta es que sus enemigos hayan aprovechado el vendaval para ayudar al derribo. Se equivocó el presidente al desmantelar de manera prematura la construcción política que parecía correctamente enfocada. También se equivoca al acentuar la confrontación en vez de sumar y atar, y vuelve a equivocarse al proferir condenas genéricas contra la prensa, a sabiendas de que en una democracia ella es factor de poder multicolor que debe manejar con inteligencia y sentido republicano y no a punta de insultos. Conste que hago una defensa de la prensa como institución indispensable y me abstengo de absorberla de sus pecados, que no son pocos. Desde hace muchos años he invitado a los periodistas a que reflexionemos y hagamos autocrítica. Más de una vez, la aplicación de esta creencia me ha valido represalias mezquinas que me permitieron comprender mejor ciertas críticas contra la institución. Todos sabemos cómo funcionan los asuntos de ida y vuelta entre la fuente que proporciona la munición y el medio que la dispara. Por eso resulta un acto de prepotencia y un insulto a los colegas anunciar que la publicación de un material originado en intereses del informante constituye un heroico destape, pese a existir, cito comillas, un plan estratégico para ocultar la verdad. Defiendo el derecho de opinión y ejerzo el mío para añadir que el columnista según el cual, cito comillas, Petro es el presidente que más ha atacado la prensa en la historia de Colombia, no tiene ni idea de lo que dice. Averigüe cómo lidiaron con la prensa adversaria Miguel Antonio Caro en 1893 y otros caudillos decimonónicos. Que se me perdió. No te preocupes, busca.
Investigue la atroz censura oficial de Laureano Gómez y Mariano Ospina. Pregunte qué periódicos clausuró Rojas Pinilla. La solución de las marchas populares es un mejoral que ayuda a pasar la resaca de esta tremenda semana, pero el problema es más hondo y duradero. Un gobierno tan flaco y con tantos enemigos necesita muros más fuertes. La tragedia del último terremoto en Turquía, que dejó 50.000 muertos, no fue tanto la intensidad del movimiento como la deplorable calidad de las viviendas. El pacto histórico necesita cursar los 39 meses que le quedan asentado en cimientos antisísmicos, porque la derecha le va a montar más de un temblor. El balcón no basta. Es más, el balcón ofrece peligros parecidos a los del Twitter. Por ser vehículo de estados emocionales pasajeros, tiende a propagar sentimientos crudos e ideas a medio masticar. Sus consecuencias suelen ser lamentables y permanentes. Por lo demás, Petro debe pensar, lo he dicho antes, en ganar por puntos, no por nocaut. No puede debilitarse en pequeñas peleas, no puede dar papaya, debe corregir errores absurdos, como esa exasperante impuntualidad que, fíjense ustedes, fue la que atizó la explosiva vanidad de Benedetti. Seguramente tendrá que reconstruir alianzas y acudir a personas que le aporten eficiencia e imagen. Una vez más, creo que es mejor ayudar a la estabilidad del gobierno y apoyar los cambios sociales indispensables que dar un salto al vacío al dejarlo solo o fomentar la actitud suicida de la derecha recalcitrante. Esa ha sido mi columna. Suscribo esa columna de Daniel Samper Pizano. Además, le sumaría, tú estabas haciendo un recuento un poco más histórico, pero pues aquí en Los Danieles hablamos un montón de la persecución de la prensa de Iván Duque, o pues por favor de Álvaro Uribe, dos mandatarios de los cuales tal vez no se acordó el doctor Luis Carlos Vélez. Te faltaron esos a ti también, Dani. Yo quería hacer una solicitud muy respetuosa. Pues mi tema es el enfoque de la Operación Esperanza. Sí, señor, ni más faltaba. No le vamos a preguntar por nada distinto. Entendemos totalmente y no sabemos, general, y usted generosamente está hablando con nosotros de ese tema y no lo vamos a poner a opinar ¿Qué opino de esa columna, general? Por favor, no, señor. Ana tiene una pregunta para usted, señor general. Sí, general, una de las razones por las que había tantos hombres en el operativo era también porque había el miedo de que llegara la guerrilla primero a los niños que ustedes. ¿Eso era una de las, digamos, de los factores que estaban contemplando, o sabían que en esa área era imposible que eso pasara? La cantidad de hombres fue básicamente por cubrir más espacio. Nuestros hombres pueden operar en grupos supremamente pequeños, etcétera, y filtrarse en lo más profundo de la amenaza. Para eso estamos entrenados. Pero, sin embargo, el contexto en el cual ocurrió la operación, el accidente, que comenzó la búsqueda, en ese momento estaba decretado el cese bilateral, temporal, nacional, con el Estado Mayor Central de las antiguas organizaciones narcoterroristas de la FARC que delinquen en esa zona. Pero tiempo después, ya a raíz del asesinato, porque son mataindígenas, del asesinato de 4 de nuestros indígenas en Putumayo, pues se levantó ese cese bilateral en Meta, en los 4 departamentos que conocemos, Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, y eso pues elevó aún más la alerta de nosotros. Sin embargo, en toda la operación no solamente estaba el ambiente hostil de la selva, sino esa amenaza. Por ello, articulamos y activamos los sistemas de batalla, dentro de ellos inteligencia, saber qué podría estar actuando o qué estar haciendo la amenaza. Pero la información que nos suministró inteligencia es que no estaban en ese sector, ni los estaban buscando. Hubiera sido más fácil encontrar a los menores si ellos tal vez se hubieran quedado quietos, al lado de la aeronave, por ejemplo. Tal vez con un equipo muy pequeño, 10 o 20, los hubiéramos encontrado, pero todo fue desencadenando de otra manera que pues hace esto casi que inverosímil, y pues los 2 milagros desde mi perspectiva.